Y el día de hoy vamos a entrar ya a tocar cosas directas y profundas. Hoy voy a hablar de muchos casos y sobre todo de muchas heridas evidentes que a veces están en el corazón, están ahí ocultas y que Dios necesita y quiere trabajar. Las semanas pasadas, 3 semanas atrás, iniciamos esa serie de enseñanzas hablando acerca de un Dios que restaura, el Dios que protege y el Dios que confronta. Pues hoy día vamos a hablar acerca ya directamente de las heridas, de las cosas o las cuentas pendientes que hoy tenemos en el corazón. ¿Están conmigo, verdad? Genial. Y quiero compartir el día de hoy el tema que es el Dios que calma la tormenta. Y es que muchos de nosotros podemos estar viviendo una tormenta y las tormentas, como las pruebas, muchas veces van a sacar realmente la condición de cómo estamos. No solamente de nuestra fe, sino que sobre todo cómo estamos emocionalmente. Y es que Jesús trabajó 3 áreas con sus discípulos que quiero que usted a partir de ahora las memorice. El Señor quiere sanar mente, corazón, quiere sanar visión y quiere sanar cuerpo, nuestro físico. Son 4 áreas que el Señor tiene que sanar y restaurar. Pero cuando Jesús trabajó con sus discípulos, Jesús trabajó 3 áreas, en 3 áreas fundamentalmente. Jesús les enseñó 3 formas de cómo ellos tenían que caminar. En esas 3 áreas, el Señor fue muchas veces objetivo para restaurar mente, corazón, visión y también el cuerpo. Como primer punto, el Señor trabajó con sus discípulos la parte espiritual. Definitivamente les enseñó cómo vivir una vida espiritual de manera sana. Ellos tenían un entendimiento, un conocimiento muy al estilo judío, fariseico, saduceo, con mucha influencia de hombre. Pero el Señor trabajó en el área espiritual. Les enseñó a tomar autoridad espiritual. Les enseñó que existía un mundo espiritual. El reino de las tinieblas era real y les enseñó cómo estar sanamente firmes en el lado espiritual correcto para hacer frente a esos demonios y ese mundo espiritual que constantemente se levantaba para atentar con el pueblo y ahora con la iglesia. ¿Están conmigo, verdad? Como segundo punto, les enseñó el área emocional. Claro que lo hizo. El Señor trabajó con el área emocional. Lo hizo, obviamente, para poder, en base a eso, darle fundamentos, para que se sostuvieran en medio del proceso de ministerio que ellos tuvieran. Pero como tercer punto les dio también y trabajó, el carácter. El carácter fue trabajado por Jesús. Claro que trabajó el carácter. El carácter es la formación de lo que nos llama a madurar. El carácter tiene que madurar y tiene que ser transformado a la imagen de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces son 3 áreas que Jesús trabajó con sus discípulos. En la parte espiritual, lo emocional y el carácter. Hoy día vamos a hablar principalmente del área emocional, del corazón. Y cuando hablo del área emocional estoy hablando acerca de lo que hay en el corazón, de cómo Dios quiere trabajar ahí y quiere gobernar y reinar. Porque cuando el Señor trabaja el área emocional, cuando el Señor trata con nosotros en la parte emocional, obviamente vamos a vencer muchas cosas que quizás han estado limitando nuestro crecimiento. Y el día de hoy, por eso el título es El Dios que calma la tormenta. ¿Por qué? Porque muchas de las tormentas que vivimos no las podemos enfrentar cuando nuestro corazón no está sano. Cuando nuestras emociones todavía tienen puertas donde se drena todo lo que el Señor quiere darnos o nos ha estado dando. Cuando muchas veces enfrentamos las tormentas, salen a relucir heridas, traumas, dolores, dolencias, patrones aún de conducta mal aprendidos que no fueron tratados por el Señor. Y por más que Cristo gobierne en nuestro corazón, o por lo menos esté en nuestro corazón, si nosotros no tomamos autoridad, ¿puede prender esta aire, por favor? Si nosotros no tomamos autoridad, no vamos a poder caminar y asumir responsabilidad sobre, obviamente, nuestras emociones. Mis amados, el corazón es engañoso y las emociones pueden ser engañosas. Pero también las emociones salen a relucir cuando el corazón no es sano. Y el corazón sano, obviamente, nos va a llamar a vivir una espiritualidad sana. ¿Cuántos dicen amén? En Lucas capítulo 8, versículo 22, la Biblia narra una historia por la cual voy a partir para mostrarles un poco de cómo el Señor quiere tratar con nosotros también. En este momento Jesús estaba con sus discípulos en una barca y se desató una tormenta de aquellas. Ahora, estos hombres en su mayoría conocían de mar, conocían de lagos, conocían de pesca. En su mayoría eran pescadores que sabían aún cuándo era una tormenta peligrosísima, cuándo salir a pescar y cuándo no salir a pescar. En este punto Jesús estaba en una barca, quería pasar al otro lado.
Y en esa barca la Biblia dice que se empezó a suceder uno de los momentos más temerosos para los discípulos. Una tormenta de las peores. No cualquier tormenta, una tormenta que hizo que su barca se empezara a hundir. Y mientras que los discípulos estaban angustiados, pescadores con experiencia, estaban temerosos, la Biblia dice que Jesús estaba durmiendo. Vamos a ver exactamente lo que dice el texto en Lucas capítulo 8, versículo 22. Paréntesis, ¿a alguien estar contento de estar en la casa del Señor? Amén. ¿Cuántos están felices de estar aquí? Gloria a Dios. Ok, ahora sí vamos al texto. Cierto día Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que subieron una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y las tempestades. A las olas de repente, la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó, ¿dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaron unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas le obedecen. En ese momento Jesús obviamente se incomoda con sus discípulos y les da una gran lección. Les dice, ¿dónde está su fe? Y eso es exactamente lo que pasa con muchos cristianos en tormentas. Por más que Jesús esté en nuestra barca, en nuestro corazón, por más que obviamente sepamos que Él está con nosotros, a veces no reaccionamos de la manera correcta, porque hay algo que todavía no está bien en nosotros. Jesús representa el área emocional, la estabilidad, la manera correcta de enfrentarnos a este mundo. Nos hemos olvidado que el Señor nos dio un patrón para enfrentarnos ante las tormentas. Nos hemos olvidado que el Señor nos dio herramientas básicas para enfrentarnos a una vida que está llamada a llevarnos al sufrimiento. En esta vida todos vamos a ser probados, iglesia del reino. En esta vida vamos a pasar desiertos. En esta vida vamos a ver partir familiares que amábamos. Vamos a recibir heridas en el corazón de gente que nos va a decepcionar. Si Jesús lo vivió, obviamente nosotros tenemos que ser preparados también para el sufrimiento. Pero hay una manera de actuar. Y Jesús actuó de la manera sana y correcta. Jesús no se preocupó, no se angustió. Jesús tomó autoridad en esa confianza y calma que Él tenía y actuó en fe. Los discípulos no. Y esto va también como un punto importante. Muchos a veces no podemos actuar con los principios básicos del creyente, como la fe, aún usando la palabra, cuando nuestro corazón está turbado o no ha sido tratado por el Señor. Mis amados, el hecho de que Jesús esté en tu barca, si tú no le das autoridad para que la haga a su imagen y semejanza, para que la trabaje y para que gobierne en esa barca, vamos a estar muchas veces tomando nuestras decisiones emocionalmente hablando y usando nuestras inclinaciones o nuestras intenciones del corazón para actuar en medio de tormentas. Y es por eso que, como les dije al inicio, las tormentas evidencian realmente si nuestro corazón está preparado o no, o está sanado o no. Por eso te pregunto, ¿cómo enfrentas tus tormentas? Hay gente que entre las tormentas se llena de ira. Hay gente que se deprime. Hay gente que trae inestabilidad. Hay gente que se desahoga tóxicamente en el alcohol, en algún vicio, en alguna clase de puerta de pecaminosidad que uno va abriendo cuando vienen tormentas. Hay personas que traen negación. Hay gente que inclusive ante las tormentas comienzan a hacerse daño. ¿Por qué? Porque las tormentas muchas veces, por más que tenemos a Cristo en el corazón, si no hemos dejado que Él trabaje en nuestra barca, vamos muchas veces a inclinarnos por la parte humana y natural, que son las heridas del alma, que todavía están pendientes, también tienen una voz, y una voz que muchas veces nos va a llamar a actuar de una manera que no precisamente viene de parte de Dios. ¿Me están siguiendo, verdad? Por eso, ¿cómo enfrentamos nuestras tormentas? Ahora, voy a hablarte de un principio que para muchos hoy va a ser raro y van a tener que mirarme con cara de ¿es en serio? Pues sí. Porque Jesús muchas veces actuó de la manera correcta, en calma, en quietud, en paz, en gozo y en tranquilidad.
Por ejemplo, Jesús lo hizo muchas veces cuando los discípulos estuvieron turbados porque Él estaba de repente haciendo milagros y la gente, los fariseos lo perseguían. Jesús se mostraba sereno. Jesús, la única vez que se derramó fue cuando estuvo a punto de entregar su vida. Lo hizo delante de Dios cuando dijo: si quieres, pase de mí esta copa. Fue un Getsemaní donde el Señor se quebrantó delante de Dios. Pero cuando estaba en su vida ministerial, Jesús tenía una actitud serena. Obviamente se molestó santamente cuando vio que los mercaderes hicieron de un mercado el templo de Dios. Se molestó cuando hicieron un mercado, un chicanero hicieron ahí. Jesús se molestó, pero fue una ira santa. Fue una molestia que lo consumía. El celo de la casa lo consumía el Señor Jesús por la casa de Dios. Pero Jesús nos enseñó un principio también. El principio de la paz, de la confianza, de la quietud. Una persona sana actúa de esa manera. Ahora, si tú la ves lejana, es porque quizás no has entendido la actitud correcta ante los tiempos difíciles. Por eso cuando hubo una mujer llamada Marta que recibió a Jesús en su casa, su hermana María estaba bien frescamente haciendo nada. Mientras que Marta estaba haciendo las cosas muy hacendosa, muy perfeccionista, muy trabajadora, muy chamba, María estaba sentada a los pies de Jesús. Marta pensó que ella obviamente era la elegida de Dios, de que Jesús le iba a felicitar. Mujer, muy afanada por recibirme, le habría dicho Jesús. Pero no, la Biblia dice que Jesús le dijo a Marta que prácticamente, ¿para qué te afanas? María, al estar quieta, tranquila, serena, recibiendo, disfrutando, había tomado la actitud correcta. Muchas veces nosotros tenemos un corazón tan turbado, un corazón tan dolido, lleno de cuentas pendientes, que no hemos encontrado la paz ni hemos encontrado el gozo que Dios quiere entregarnos a nosotros como sus hijos. Y hoy quiero hablarte de que el área emocional que Dios trabajó con sus discípulos fue dejarles estas dos verdades: la paz y el gozo. Tú me puedes decir, pero les dio autoridad, les dio fe, les enseñó principios. Claro, todo eso es parte de, pero descansaron en un área emocional que era la paz y el gozo. ¿Quieren escucharlo, Iglesia del Reino? Pues a continuación quiero que usted lea conmigo Mateo capítulo 19, versículo, Juan 14, 27, versículo 29. Juan 14, 27, versículo 29. La Biblia dice lo siguiente: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. El Señor Jesús nos dejó su paz y le dio la paz en el corazón de sus discípulos. Sin esa paz ellos no iban a poder cumplir su llamamiento ministerial. ¿Por qué? Porque o era la paz o era el temor o el miedo. Y la Biblia dice que el temor no viene de Dios, que el amor echa fuera todo temor. ¿Cuántos dicen amén? Pero los discípulos tenían que recibirlo del Señor. El Señor nos entregó su paz, les entregó a sus discípulos, por ende a su iglesia. Y esa paz está para actuar ante tormentas. Jesús dormía en paz. ¿Cómo actuamos cuando vivimos en tormentas en este mundo? Muchas veces la paz es lo último que hay. Porque a veces salen del corazón las reacciones de una herida. Como por ejemplo, cuando vienen tiempos difíciles, cuando viene escasez económica, actuamos en base a una herida que todavía no ha sido restaurada y no tomamos la paz que el Señor nos da, una paz que confía de que el Señor está en control, una paz que cree en las promesas de Dios, no solamente que las sabe, porque hay muchos que saben la palabra de Dios, pero cuando le tocas carne, cuando pasa tormenta, esa palabra es para otros, pero como el corazón no tiene paz, no pueden creer ni confiar en esa palabra. ¿Me están siguiendo, verdad? Por eso el Señor les dejó la paz. Yo veo una iglesia primitiva que constantemente era animada a que mantengan su paz, animada a confiar. Yo no veo una iglesia afligida y cuando lo estuvo, vieron cartas como la primera y segunda de Pedro, exhortando a la iglesia a mantenerse en esa paz, en esa comunión, a confiar en el Señor. Yo no veo una iglesia temerosa, peleando por impulsos como lo hizo Pedro. Cuando
Él estaba con Jesús como su discípulo antes de ser llamado a ser apóstol, antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés. Pedro se guiaba por un corazón bastante, obviamente, de repente con necesidad de protagonismo. Pero vemos acá que él tuvo que aprender a tener paz. Y es por eso que en sus cartas transmitía esa paz. Amada iglesia, el Señor quiere que enfrentemos tormentas de una manera equilibradamente sana en el Señor. Si quieres que el Señor gobierne tu barca, tienes que estar cerrando todo agujero por donde tu propia barca ha tratado de hundirse. Pero el Señor, quiero que sepas esto, el Señor quiere sanar tu corazón. El Señor quiere tapar agujeros de tu barca. El Señor lo quiere hacer, lo hizo, lo prometió en la cruz, se vino a sanarnos. Toma esa promesa y vamos a hablar el día de hoy de esas heridas, esas puertas abiertas. En el nombre de Jesús, esos agujeros serán tapados. En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén? Amén. Como segundo punto, el Señor les dejó su gozo. Juan 15, versículo 9 dice lo siguiente: yo les he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. El fundamento de la paz viene de Dios y quita temor. El gozo se fundamenta en el amor de Dios. ¿Sabes una cosa? Cuando el Señor gobierna nuestro corazón y quiere gobernar, lo que quiere realmente es primero hacernos receptivos del amor de Dios, del amor sano de Dios. Él nos amó primero, iglesia. Dios es amor, iglesia. Por cuanto Él amó al mundo, Jesús vino a este mundo por amor a la creación, a nosotros, su iglesia ahora. En Él somos suyos. Cuando nosotros somos amados por Dios, descansamos también en ese amor. Obviamente nos gozamos en ese amor. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros sabemos y experimentamos el amor de Dios, obviamente el gozo es el fruto visible ante los demás. Iglesia, el Señor nos da su paz y su gozo para enfrentar tormentas. Lamentablemente, cuando el Señor no ha tomado autoridad o no hemos dejado que lo tome, porque el gozo sí, es nuestra responsabilidad, lo hablamos la semana pasada. Paréntesis, si no has escuchado las prédicas del domingo pasado, vamos 3 domingos, así que yo me estoy saltando varias cosas importantes que debiste escuchar los domingos pasados. Si quieres volver a escucharlos, puedes entrar en YouTube a ver las prédicas que están en Pastor Sebastián Alencastre. Ahí están las 3 últimas prédicas colgadas y te animaría a que las escuches, porque hoy creo que este punto ya es como dije la semana pasada, ¿no? Es un no retorno. A partir de acá, no solamente es un no retorno, sino es vamos porque vamos, amada iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Somos libres en el nombre de Jesús. Levántese. Acá ya nos metimos. Acá ya nos vamos de avance. Acá ya hasta donde el Señor nos lleve. Aleluya. Yo sé que el Señor está liberando a la iglesia, sanando, restaurando. Entonces, el Señor nos da paz y gozo para enfrentar tormentas. No las vamos a recibir sanamente. Vamos a no usarlas cuando hay agujeros en nuestra barca. Y yo quiero decirte esto porque puedes tener a Jesús en tu corazón, pero puede que no lo hayas dejado obrar en Él. Y hay que tener cuidado porque esa es nuestra responsabilidad. El trabajo de Dios, tu responsabilidad es dejarlo obrar. La pregunta que te voy a hacer el día de hoy, y ahora sí vamos a agarrar carne, pero de carne. ¿Cómo se daña nuestro corazón? Si Jesús trabajó 3 áreas en sus discípulos para sanar mente, corazón, visión y cuerpo, si el Señor quiso sanar esas 4 áreas, trabajó en lo espiritual, en lo emocional y en su carácter. Pues cuando hablamos de la parte emocional, que es el tema que hoy nos convoca, quiero que sepas que el Señor expuso también lo que había en su corazón. Y por eso quiero decirte, el corazón se daña. El corazón se daña y es especialmente de 3 maneras.
de heridas de infancia. ¿Por qué hablan mucho de la infancia? ¿Sabes por qué? Porque era la época, o fue la época, o es la época, donde todos hemos sido más vulnerables. Y cuando somos más vulnerables a algo, obviamente somos más propensos también a cualquier peligro. ¿Están siguiendo, no? Por eso el área de nuestra infancia, o la parte de las heridas de la infancia, existen y son reales y tienen un peso importante en nuestro presente. ¿Por qué? Porque en esos momentos somos más vulnerables. No tenemos la madurez, no tenemos la capacidad para defendernos, para resolver o para enfrentar o interpretar emociones. ¿Están siguiendo, no, iglesia? Atento, por favor. Por eso existe el primer punto, heridas de infancia. Como segundo punto, Dios quiere sanar nuestro corazón también del pecado y la culpa. Porque nuestro corazón o nuestra barca tiene agujeros cuando tenemos pecados y culpas que todavía no han sido sacados de ahí. Cuando todavía no solamente no han cicatrizado, sino que todavía siguen abiertos a través de la condenación, a través de la vergüenza. Ya hablaré un poco más en un rato. Pero también existe el tercer tipo de heridas que tienes que sanar el Señor. Heridas relacionales. Heridas relacionales como por ejemplo las traiciones, las relaciones rotas, decepciones, divorcios, pérdidas, amistades tóxicas, etcétera, etcétera. Son 3 áreas o 3 heridas que el Señor tiene que sanar en nuestros corazones para poder cerrar y tapar esos hoyos que hay en nuestra barca. Jesús lo quiere hacer. Tienes que dejar que lo haga. Él quiere gobernar tu corazón y reinar en él. Pero para eso tienes que prepararlo y hacerle un corazón sano, puro, listo para obrar y para que el Señor se manifieste a través tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu costado, prepárate. Dile, prepárate. Prepárate, genial. Voy a hablar acerca de heridas de infancia. Y ahora sí voy a entrar a tocar cosas puntuales que le pido al Espíritu Santo que me dirija en este momento, porque cada servicio es diferente. Y el día de hoy voy a hablar acerca de heridas de infancia. Y déjame decirte que si en una de estas hay un pendiente y todavía sientes que hay un pendiente, Dios quiere reinar ahí, sanando esa herida. Cuando hablamos de herida de infancias, puedo hablarte, por ejemplo, de la falta de amor que recibimos. Y es que, mis amados, cuando de niños sentimos que no fuimos amados, esa herida o esa falta de amor, hace y crea una herida en nosotros. Aquellos niños que sintieron que papá pudo haberles dicho que los amaba, pero no les expresó el amor como ellos lo querían expresar. Y es que eso va para los padres. Hay una excusa muy grande en la paternidad del día de hoy. Decimos, es que yo los amo a mi manera. Pues así no es. Eso es egoísmo. Y el amor no es egoísta. Uno ama a sus hijos entendiendo que ellos necesitan recibirlo a la manera que ellos han sido formados, creados por Dios. Hay niños que crecen con sufrimiento y no porque tengan padres malos, sino porque tuvieron la mentalidad, los padres damos amor a la manera. Yo soy el proveedor, así que yo le doy todo lo que necesitan, pero el hijo necesitaba un abrazo. El hijo necesitaba conversaciones profundas. El hijo necesitaba quizás atención, que cuando tuviera algún juego fueran a verlo, etcétera, etcétera. Claro que sí, eso genera obviamente falta de amor. No porque papá no lo amaba, sino porque el amor se demuestra. Hay frutos en el amor. Yo no puedo decirle a mis hijos que los amo y no verlos. O verlos cuando me dé la gana o cuando sienta la necesidad de tomar un selfie con ellos para que vean que soy buen padre. Por favor, cuando éramos niños hemos sido heridos cuando recibimos un amor equivocado o no lo recibimos a la manera que necesitábamos. Por eso, cuando Jesús vino al mundo, Jesús enseñó el amor de Dios y no lo enseñó en la sabiduría espiritual. Él pudo haber enseñado del reino de los cielos de una manera que el hombre no lo entendiera. Él prácticamente hizo lo que hacen muchos padres. Se arrodillan delante de sus hijitos para hablarles frente a frente, a su nivel. Jesús bajó a nuestro nivel para mostrarnos su amor. Y nos los enseñó a través de parábolas. Nos los enseñó a través de una forma que nosotros la recibiéramos y la entendiéramos de manera correcta. ¿Están conmigo, verdad? Por eso cuando no recibimos el amor como expresión sana, lamentablemente eso genera heridas. Y esto puede ser para muchos que han vivido una infancia muy dura o una exageración, pero no es una exageración. Lo que no podemos es invalidar
experiencias ni emociones de otra persona. Hay gente que dice, no, pues, pero es que nadie tuvo la vida que yo, a mí yo fui abandonado, yo sí. Escúchame, obviamente hay maneras de sufrimiento, hay historias que son mucho más difíciles que otras, pero eso no quita que cada uno esté teniendo un agujero en su barca en medio de tormenta, porque cada uno de esos agujeros son personales. Y quizás lo que te hirió a ti, a otra persona lo pasó normal. Somos diferentes. ¿Me están siguiendo, verdad? Entonces la falta de amor es una herida que quizás nosotros recibimos, quizás no recibimos el amor cuando más lo necesitábamos. El segundo punto puede ser el rechazo de los padres. Y el rechazo es algo que sí existe y no nos tienen que decir no quiero verte. El rechazo son actitudes que nos hacen ver que no somos importantes para ellos. Y cuando crecemos con ese rechazo de nuestros padres, de que quizás buscamos una conversación y sentimos que ahora no, o quizás voy a ir más profundo, papá nos abandonó, mamá nos abandonó, o sentimos que nunca llegamos a cubrir la expectativa de ellos, ese rechazo también genera heridas en el corazón. Uno de los frutos del rechazo, que por la vida vamos a tener temor de que nos digan que no, vergüenza. Un corazón que fue rechazado es un corazón que lamentablemente se limita a nuevas experiencias. Y quiero decirte esto, el rechazo de los padres dolió. También puede ser la humillación, tanto de padres como de familiares. Cuando quizás hasta de niño te tildaron de algo, te burlaron de ti o te humillaron por un error. Esto es algo que pasa muy a menudo y pasó mucho en mi generación, por si acaso. Una cosa es la generación de cristal, que ya exagera demasiado, obvio. Pero otra cosa es también de las heridas que nos causaron por normalizar ciertas cosas, como por ejemplo, humillar a los hijos. Cuando a veces, a mí me pasó algo muy personal, Dios tuvo que sanarme la humillación porque yo tenía 11 años y iba a una iglesia. Siempre cuento mis experiencias en iglesias, he crecido en varias iglesias. Pero recuerdo que por la culpa de una prima, mi prima hizo que a los 11 años, yo ni sabía, estaba muy chiquito, todavía 10 años creo que tenía. La cosa es que mi prima me hizo la conexión con una niña que era un poco mayor que yo y le regaló una cadena que dijo que era yo, y la cosa es que al final, como que, yo no sé cómo terminamos como enamoraditos. Eso no es el chiste, ¿eh? Sino que al final ya mi enamorada, pues no. La cosa es que el pastor se entera y el pastor convocó una reunión. Nosotros vivíamos en la casa del pastor. A mi padre, a mi madre, a mi hermana, a mi tía, a mis tías, a mis abuelos, eran los 13 familiares que tenían en la iglesia, los convocó en su oficina. Y lo que hizo ese pastor fue, me puso enfrente de mi familia y comenzó a humillarme a mí, porque yo era el misio, la otra era la millonaria y era el misio. Entonces, al misio vamos a agarrarlo en la oficina del pastor. Y me agarraron en la oficina y literalmente solamente el pastor se dedicó a, ni siquiera a exponerme, a humillarme. Que yo estaba haciendo esto. Yo era un chico que se había dejado llevar por la prima mayor. Pero ¿sabes qué? Eso dañó mi corazón. ¿Por qué? Porque después de ese tiempo comencé a ser más retraído. No hablaba con niñas. Y cuando me fui de la iglesia, hice todo lo contrario. Abusé de mis relaciones con mujeres cuando era un chiquito, muy chiquito. Comencé a salir con muchas niñas. Comencé a hacer de todo. ¿Por qué? Porque estaba negando un dolor que había en mi corazón. Me habían humillado mi identidad de hombre, me habían avergonzado. Y lo que ahora quería era demostrar que ya no tenía ninguna clase de vergüenza. Y comencé a dañar a muchas chicas, aún en el colegio. Era un mocoso, pero a propósito lo hacía. Me habían humillado. Y puede que te hayan humillado quizás en una parte más emocional o sexual. Quizás tus padres te humillaron por algún defecto físico. O te hicieron ver como la oveja negra. Y ¿sabes qué? Hay una gran verdad en esto. Muchos hablamos de las ovejas negras. Como que sí, pues yo fui la oveja negra. ¿Sabes qué? Que te hayan dicho que eres oveja negra también dolió. Y duele. Porque a mí me lo decían. A mí decían que era la oveja negra de la familia. Ni siquiera por ser negro físicamente. Sino porque en mi corazón... No, porque, siendo muy transparentes, decían que mi corazón estaba dañado. Es más, a mí me decían que era literalmente la vergüenza de la familia. Bueno, pues el Señor elija lo vil, lo menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. ¿Cuántos dicen amén? Abuso físico.
abuso físico. Y el abuso físico no solamente es el abuso sexual, sino también es cuando literalmente abusaron de nuestro cuerpo aún con extremado o con castigos extremos. Yo le estoy hablando a las personas que podemos decir, sí, pues es que a mí me formaron así, a punta de golpes, y a mí me rompía la regla en la cabeza. Conozco gente que cuenta. Está bien, la pregunta es, y nunca nos hemos puesto a pensar en eso, ¿y todo bien con esto? Una vez me acuerdo que un amigo mayor me estaba hablando, sí, porque es una persona así, ¿no? Sí, a mí mi padre me agarraba cables, pelaba cables y tenía en la pared cables pelados, así como si fuera una escoba. Y dice que lo agarraba con eso y todo lo demás. Y decía, y así me formaron y así aprendí. Está bien, a cocachos aprendiste. La pregunta es, ¿todo bien con eso? Y en un momento, cuando yo le hice la pregunta clave, él me dice, no. ¿Por qué? Y se puso a llorar. Yo nunca entendí por qué lloraba tanto, porque no parecía que lloraba el hombre. Hace un año le agarré a mi hijo a golpes. Y no fue por corrección, hizo algo que no me gustó y me desconocí, lloraba. Y hasta hoy no me perdono por haberlo agarrado así de esa manera. ¿Por qué? Porque eso te causó ira. Puede que te hayan corregido un área, pueden que te hayan enderezado en no volver a hacer algo, pero marcaron tu corazón de ira. Y la Biblia dice que no iremos a nuestros hijos. Y eso es real. Entonces, ya no vas a darle a tu hijo una corrección sana, porque no es sano el maltrato físico a un niño. No es sano. Si te criaron en un maltrato físico, no es sano. Que tú hayas creído que es normal, no es normal. Daña el corazón y te llena de ira. Si hay gente que les partieran los platos en la cabeza, eso es ira. Y fuiste criado en ira. No está mal la corrección. Claro que no está mal darle un estate quieto a los hijos. Personalmente, bíblicamente, habla de la corrección. Pero cuando fuimos corregidos con ira, cuando vimos la cara de ira de nuestros padres, obviamente nos dañó. Porque eso no es la forma sana de cómo tienen que educarnos. Por eso es un abuso físico. No solamente es el abuso sexual, sino también es un abuso extremo de corrección con ira y no con amor. Pero también voy a ahondar mucho en los tocamientos indebidos. Cuando de niños alguien tocó alguna parte íntima y privada, eso también daña nuestro corazón y nuestra identidad. Y tienes que entender que es una herida que se forma acá. ¿Por qué? Porque éramos vulnerables. ¿Sabes? Cuando he hablado con gente que ha sido abusada en la parte sexual, lo que realmente duele, aparte de lo que sucedió y no ser protegidos, es no tener la fuerza de haberse defendido. Y eso duele. Y tienes que entender que esa herida tiene que sanar en esta temporada. Porque si no, esos agujeros en tu barca van a seguir presentes. Y tu barca quizás hoy se está hundiendo en una tormenta. Y por más que Jesús esté en ella, tienes que dejar que el Señor cierre todo agujero para que otra vez vuelvas a flotar en esa mar, en esa tormenta, porque el Señor tiene el poder y la capacidad de calmarlas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso quiero decirte que también existe el abuso mental. Cuando hay un abuso psicológico. Yo me acuerdo que también, yo viví de todo, hermano. Yo te voy a dar mi testimonio, pero ya será para que nos demoremos. Voy a hacer un libro, creo que esto. Pero yo crecí también con abuso psicológico. Cuando venían mis tías a la casa a decirme que mi mamá me iba a dejar, y todos los niños pensaban. Yo crecí con un sentimiento de abandono, porque a mí me hacían creer que en cualquier momento mi madre me dejaba, que en cualquier momento mis padres me dejaban. Y venían solamente para dañar. Y esas gentes eran, no, en fin, ya ser perdonado ya, pero eran unas tías que se metían en la vida de todo el mundo y le gustaba meterse en mi vida y en la vida de mi hermana. Y se metían unos rajes en nuestra cara, sí, porque es su mamá. Imagínate, eso obviamente es un abuso psicológico. Quiero seguir hablando también del tema del abandono. Aquellos que fuimos abandonados. Y el abandono no solamente es una actitud de que papá y mamá te dejaron para siempre, sino también es cuando no te supieron explicar el por qué no estuvieron presentes. Que a mí genera una herida de abandono. Como por ejemplo, a veces me pasa a mí que tengo que salir de la rutina de mis hijos, tengo que dejar a mis hijos un rato. De repente a veces me voy hasta madrugada. Y mis hijos después de pandemia quedaron muy afectados porque después de 1 año y medio de haberme quedado en casa todo el tiempo, cuando se abrió la iglesia de nuevo, formamos la iglesia de nuevo, yo tenía que hacer todo de nuevo. Iba a todos los 5 hogares que teníamos, estaba todas las noches fuera de casa y mis hijos lloraban. Era un martirio que yo tuviera que salir de casa porque no estaban acostumbrados por 1 año y medio a eso. Yo salía y llegaba tarde y todo lo demás.
Yo me acuerdo que en ese momento, en la primera vez dije, ¿sabes qué? Entreténlos y me fui corriendo para que ya no lloren y yo me fui tranquilo y no pude manejar hacia el lugar donde estaba yendo. No podía manejarlo. Estaba manejando y era como que sentí inquietud. Al final me di cuenta, tengo que hablar con ellos. Entonces yo me sentaba con ellos casi diario a explicarles por qué tenía que irme. Le decía, no estoy yéndome, estamos sirviendo al Señor. Tú y yo estamos sirviendo al Señor porque tú me estás dejando, me estás dando el tiempo que tendría que estar contigo para servir al Señor. Lo estamos haciendo juntos. Lo entendieron. Pero muchas veces cuando a veces no explicamos el por qué no estuvimos presentes a nuestros hijos, generarán una herida en el corazón de abandono. ¡Ay, qué frágil! Lamentablemente, cuando un niño tiene la capacidad, como tú la tienes, como yo la tengo, la va a recepcionar de la manera que él interpreta. Papá no estuvo, mamá no estuvo. ¿Por qué papá no fue a nuestra graduación? ¿Por qué papá no estuvo el día más importante de mi vida? ¿Por qué no me dio el mejor consejo? Pues eso tiene que haber una explicación. Y casi siempre es una explicación lógica para un adulto, pero para el niño no lo entiende, no estuviste, punto. ¿Me están siguiendo, verdad? Eso también duele. El hecho de haber visto, por ejemplo, comparaciones en tu vida, te compararon mucho con tu hermana, con tu hermano. Pasa también, te comparan, ¿verdad? Sí, pues, mira, pues, ya llegó tu hermana, qué linda esa mujer, ¿no? La inteligente de la familia, la ingeniera. Pasas tú, ¡ay, mi hijo amado! Duele. La comparación, a veces vemos a nuestros abuelos que nos han comparado. Los abuelos suelen compararnos por todo. Los abuelos sí tienen preferidos, más que los padres. Y sabes que eso duele. Eso sí que duele. ¿Por qué? Porque ya genera literalmente un sentimiento de comparación. Y siempre lo que he aprendido es que al niño, a la niña engreída, ¿verdad? Por algo debe ser, a veces se ven reflejados los abuelos, etcétera, etcétera. Pero a nosotros nos duele cuando no fuimos, muchas veces, o fuimos comparados, o no fuimos elegidos. Voy a decir un tema porque te puedo dar 1000 ejemplos, pero estoy dejándome guiar por el Espíritu. Acá tengo un montón, tengo una lista larga. Estoy tocando lo que siento que el Espíritu Santo quiere guiarme a hablar, porque quizás hay alguien aquí presente que necesita escucharlo. ¿Amén o no amén? Por eso también voy a hablarte acerca de esas críticas constantes. Y tuvimos padres que nos criticaron todo, que nos exigieron demasiado, ¿verdad? Y no está mal que los padres nos exijan, ojo, yo creo que está pero fenomenal que los padres exijan. Pero una cosa es la exigencia con amor y con sabiduría. Y otra cosa es la exigencia porque literalmente quieres evitar la vergüenza. Ten mucho cuidado. Porque a veces cuando no lograste lo que tus padres te exigieron, automáticamente viene la culpa y la vergüenza en nuestro corazón. Porque hay padres que literalmente quieren que sus hijos sean así, porque así, porque así. ¿Por qué? Porque ellos no lo fueron. O porque quieren reflejar un éxito que no tuvieron en los hijos. Y cuando no calzamos, aunque no creas, los padres a veces son muy duros en decirlo. Y eso me pasó a mí, con mi hijo mayor. Lo metí en la academia de fútbol hace 3 años y me acuerdo que igual, yo estaba exigiéndole lo que yo no fui, quería que juegue, yo sí iba a los partidos. Yo jugaba de chiquito fútbol y a mí me iba a ver el papá de un amigo, etc. La cosa es que yo iba a ver a mi hijo jugar fútbol y estaba con él viendo cómo jugaba fútbol. Y me acuerdo que me molesté muy fuerte porque el niño se puso a ver, mi hijo tiene oído musical, entonces en ese partido de fútbol de su categoría, era en el club todavía, llevaron pues tambores y todo lo demás. Entonces en pleno partido mi hijo comenzaba a mirar toda la parte de la bulla. Yo estaba renegando, yo estaba, ¡caramba! ¡Ey! ¡Juan Sebastián, muévete! ¡Juan Sebastián! Estaba renegando, histérico, escúchame, yo confieso, y esto no es nada, estaba presionando la vena de acá, estaba así, parecía rabioso. El hombre estaba, y yo le gritaba, y a un momento caí en cuenta que le estaba gritando peor que un delincuente en la calle. Ya, hoy te ríes, pero en ese momento ahora me duele recordar. Pero estaba la gente y las mamás ahí como y mi hijo estaba como tiene oído musical, él es músico, se quedaba mirando y no jugaba, entonces la pelota pasaba por acá, ¡defiende! Y hasta que en un momento el director técnico o el entrenador paró el partido. Señor, cálmese, deje que su hijo disfrute. Y en ese momento se me cayó la cara de vergüenza y me quedé callado. Y yo salí del carro con Juan Sebastián y me acuerdo que salí molesto porque no había jugado. Estaba molesto, no quería hablar y él estaba avergonzado. Hasta que un momento en el camino tuve que parar ya saliendo del centro de Lima porque fuimos al RIMAC. Salimos al centro de Lima, paré un momento y literalmente le volteé y dije perdóname y me puse a llorar.
Y dije, ¿realmente quieres esto tú? ¿Quieres esto tú o quieres estudiar otra cosa? ¿Quieres jugar fútbol? ¿Te gusta? Sí, papá, sí me gusta, solamente que yo quiero jugar con mis amigos también. Se estaba divirtiendo el chiquito. Y en ese momento paré. Le pedí perdón y me di cuenta que lo había avergonzado porque yo estaba queriendo que él llegue a cumplir algo que quizás Dios tiene otro camino y tiene otro camino para él. Él no va a tener el pie derecho que tiene su padre. Un desastre, ojo, ¿eh? Pero tiene otras habilidades que yo no tengo. Y yo me caí, yo me acuerdo que llegué y me puse a llorar porque literalmente me había desconocido. Claro, ahorita te puedes reír, pero yo me desconocí. Lo traté mal. En el carro no quieren hablar. Ya cámbiate, una cosa así. Pero es que de verdad, porque estaba frustrado. Y ¿sabes qué? Eso quizás también nos hicieron a nosotros. Y yo acordé que eso me hicieron a mí. Eso me hizo mi abuelo, porque mi abuelo era militar. Era un hombre militar, era un general retirado que literalmente quería que yo sea militar. Y yo quise postular por él a la Fuerza Aérea. Me metí. Al final no ingresé por un tema de papel o no postulé por papeles. Pero nunca me voy a olvidar cuando llegué a la casa, siendo ya un adolescente, 16, 17 años, joven, perdón. Y literalmente me miró y me dijo, qué vergüenza, qué vergüenza. Y comenzó a decir palabras que mejor no te voy a decir. Nunca más me volvió a tratar igual. Porque la había decepcionado. Bueno, no era mi camino. Dios tenía un camino para mí. Un camino hermoso, un camino lleno de ustedes. Gloria a Dios. Ahora, quiero que sanes las heridas hoy día de tu pasado, de tu corazón. Tienes que sanar. Se me está yendo la hora. Tienes que sanar tu corazón. Tienes que sanar y estar en paz con las heridas de tu niñez. Quizás no he tocado todos los ejemplos, pero hay heridas que quizás todavía están acá, que Dios tiene que sanar. Y voy a entrar así terminando. El pecado y la culpa también tiene que ser sanado. Porque no solamente tienes que sanar las heridas de tu infancia, sino también hacerte libre de tu pecado y la culpa. Por ejemplo, quizás estás viviendo en vergüenza por algo que tú hiciste. Quizás hay alguien que te lo recuerda constantemente, pero tú hiciste esto, basta en el nombre de Jesús. El día que Dios restaura a alguien de nuestro entorno y lo perdona, nunca más podemos sacar en cara algo que esa persona hizo. No más, porque estamos actuando como Satanás. Satanás nos condena por lo que hicimos y fue redimido en la cruz. Pero ¿por qué vivimos en vergüenza y por qué permitimos que nos avergüencen? Cuando uno comete un pecado, cuando uno cae y el Señor lo restaura y lo perdona, ese pecado es borrado. Y obviamente viene un proceso de restauración. Y la restauración no es para ver hasta que luego de 6 meses el Señor te perdona. No. La restauración es que tú aprendas a cerrar puertas, a sanar, a levantar muros de protección y a quitar todo recuerdo que te ha llevado al pecado y toda vergüenza y condenación. A ser libre de la culpa. Eso es restauración en este proceso. Hay gente que tiene autoacusación y tiene distanciamiento espiritual, ya no ora, porque sienten que como ya fracasaron en algo, ya Dios no es la misma relación con Dios. Nada que ver. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y quiero decir esto para alguien, si el Señor te sacó a ti del pozo, del hoyo oscuro, eres el único que va a saber quizás de tu entorno cómo el camino de salida de ese mismo hoyo. Eres el único, si Dios te sacó de lo más profundo y oscuro, tú tienes autoridad para poder mostrarle el camino de salida a otras personas que están manteniéndose en ese lugar. Eres libre para ser libres a otras personas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, sea por pecado o por la culpa, tienes que ser libre y dejar que el Señor sane las heridas. Lo que ocasionó el pecado tiene que ser sanado. Y el último punto, heridas relacionales. Heridas relacionales cuando vemos traiciones en nuestra vida o en nuestros padres también. Cuando vimos infidelidades, las cometimos, nos la hicieron o hicimos o vivimos o vimos en nuestros padres. Claro que toda herida relacional duele. ¿Por qué? Porque, escúchame, ¿quién y no los más cercanos de nuestro entorno son los que nos van a herir más? ¿Por qué? Por lógica. Mientras más cercano esté, ¿verdad? Hay gente que desde el otro lado del mundo no te va a causar ninguna herida, pero los que más cercanos están a ti es los que más te van a herir. Por eso, esas personas pueden dañarte con heridas relacionales, como por ejemplo pérdidas de amistad, perdiste amistades por críticas, amistades tóxicas, decepciones, divorcios, traiciones, infidelidades, pero también en la iglesia,
Cuando tienes un problema con alguien de tu iglesia y la iglesia te hirió, también es una herida relacional que Dios quiere sanar. Y yo quiero decirte esto, la iglesia es un lugar donde también nos dañan. ¿Sabes por qué? Te lo voy a decir de forma directa. Porque es un lugar donde todos estamos aprendiendo, creciendo y estamos en un proceso. Y por eso el Señor nos animó a congregar. Si tú estudias la palabra que significa congregar, congregar no solamente es unirte a una persona o estar en un lugar con una persona. Congregar, ¿sabes qué cosa es? Es apoyarte en ella. Obviamente, mientras más cerca estés, más de repente vulnerable, más sensible, pero también vas a ver más de cerca los problemas que la persona tiene y te van a herir. Por eso la gente a veces en la iglesia te hiere. Y quiero que sepas, la iglesia es un lugar donde mucha gente sería aún por el pastor, y me incluyo por si acaso, porque todos estamos aprendiendo y estamos en un proceso. Pero no puedes mantener tus heridas relacionales aquí. Si quizás alguien te falló en la iglesia, anda y busca para conversar. Si quizás alguien, aún de tu familia, de repente te decepcionó en una relación, fue un mal amigo, fue un mal hermano, fue un mal tío, fue un mal abuelo, fue un mal padre, habla con esa persona si está viva, y si no, tienes que cerrar esa herida. ¿Por qué? Porque la gente falla, hermano. Nadie es perfecto. Y si nadie es perfecto, créeme que varias heridas vamos a hacernos. Pero tenemos que tener un corazón sano para poder enfrentar esas tormentas también. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora quiero pedirle a Ángel que entre, porque vamos a ver, nos hemos demorado un poco más la prédica, pero es que créeme que la otra semana vamos a hablar acerca de cortando algunas raíces. Cuando hablemos de la parte espiritual, porque Jesús trajo el espiritual, vamos a orar por libertad espiritual, de toda cadena espiritual de opresión, porque obviamente vivimos en un mundo espiritual. Y ese Señor tiene que restaurar la parte espiritual también. Así que la otra semana estamos yendo de menos a más. Hoy solamente estamos tocando el corazón, porque también vamos a hablar acerca de lo que viene de generación en generación, heridas generacionales, maldiciones generacionales, que las iremos hablando en el transcurso de esta serie de enseñanza. Pero hoy quiero que te centres en tu corazón. La pregunta para cerrar esta serie, este tema, es ¿cómo sanar el corazón? ¿Cómo sano el corazón? Y para eso quiero pedirte toda tu atención. Voy a avanzar rápido, pero puntual y directo. Voy a ir de frente al grano. Tienes que reconocer como primer punto que te dolió. Tienes que reconocer el dolor, hermano. La verdadera sanidad comienza cuando se reconoce el dolor delante de Dios. Lo que no se sana gobierna silenciosamente tu vida. Tienes que reconocer que hay dolor en tu corazón, que cuando hablamos de las heridas todavía te duelen. Todavía duelen. ¿Y sabes qué? Reconocer que te duele algo en el corazón no es ser un cristiano débil, ¿eh? Para nada. Para nada. Es ser un cristiano sincero y humilde delante de Dios. El reconocer que hay un dolor en tu corazón no te hace ni menos ni más. Te hace un cristiano que está siendo procesado por su Señor, sin importar la temporada que estés viviendo, ni el puesto, ni el nivel espiritual que estés. Dios quiere procesarte. Como segundo punto, tienes que aceptar el daño y las consecuencias. Claro que tienes que aceptar, porque una de las cosas que a veces hacemos, no aceptamos las consecuencias o el daño causado en nosotros. Claro que sí, por ejemplo, el tiempo ya no va a volver. Ya no vas a poder regresar a tu infancia, no vas a poder ser tomado en brazos por tu padre si nunca te cargó. No vas a poder regresar el tiempo, ya el daño está hecho. Y tienes que reconocer las consecuencias, ya el daño existe. Si quizás ya te divorciaste, ya cada uno está por su lado, ya reconoce y acepta que el daño ya está hecho. Porque a veces no aceptamos el daño. Reconocemos el dolor, pero no aceptamos el daño. Y cuando no aceptamos el daño, lo que hacemos es creamos falsas expectativas o creamos o condicionamos el obrar de Dios. Reconocer el daño es aceptar que el dolor existió, pero también que hubo una consecuencia, sea por tus actos o por lo que te hicieron. Hay un daño. Yo reconocí el daño en mi vida también. Reconocí que, como le dije hace un momento, que ese pastor me había dañado mi identidad. El daño ya estaba hecho. Ya no puedo regresar a pedirle perdón a esas niñas. No puedo, ya está. No puedo hacerlo. Tampoco puedo hacer, de repente, en mi vida, el niño que pretendía hacer cosas. Yo no puedo hacer nada. Yo me acuerdo que una vez un hermano me dijo, oye, pastor, me contó un tema de su niñez y me dijo, por eso yo quiero que mis hijos no sufran lo que yo sufrí, que tengan, y quiero darles lo que yo tenga. La pregunta es, un momentito, eso solamente refleja una herida todavía pendiente. Porque a veces queremos darle a nuestros hijos, hacer por nuestros hijos lo que hicieron por nosotros, hasta un punto es sano. Cuando ya se vuelve una obsesión de malcriadez, y cuando vamos a tolerar cosas por eso, hay una herida que está gobernando, y no el amor del Señor. Yo de chico, por ejemplo, nunca tuve una camiseta de fútbol original de mi equipo,
Yo me acuerdo que un trauma que Dios tuvo que sanar fue que salí con un polo viejo y le puse mi nombre con lapicero y le puse bien bonito con plumón, le puse el número 9. Y salí a la calle a jugar fútbol y en vez que mis amigos me dijeran, qué bonito tu polo, se burlaron de mí. Me humillaron. Y yo me acuerdo que salí y dije, nunca más. Nunca tuve una camiseta hasta que cuando comencé a crecer y comencé a comprarme las camisetas. Tengo un montón de camisetas. Hasta que me di cuenta, del encastre, ya estoy tío, pues. Ya no puedo, sí, está bien, me las estoy comprando y todo lo demás. Quise hacerlo con mis hijos de nuevo. He comprado las camisetas de mis hijos, les compro camisetas de mi equipo. Ellos ni cuenta se dan a veces. Pero ahí me di cuenta sí es cierto, Dios está sanando mi corazón, porque quizás no recibí algo cuando era niño. Y le puedo dar a mis hijos eso que no recibí y Dios está sanando. Pero hay que tener cuidado. Porque a veces lo hacemos con una intención de venganza o de rivalidad aún con nuestros padres o con la vida o con el Señor. Cuando te cuento esto es porque me di cuenta que ya se me estaba pasando la mano. Y dije, no, hay una herida ahí. Hay un niño que tiene que aceptar que ya pasó su tiempo. Y tuve que parar. Y eso fue hace años que paré. ¡Pum! Paré. Porque tenía todo. Me empecé a comprar camisetas hasta de entrenamiento. Estoy regalando. Tengo un montón hasta... No estoy mintiendo. Mi esposa es testigo. Ya estoy regalando. Buzos, camiseta de entrenamiento, que el chaleco. Y ni me lo pongo. Hay unas que ni me quedan. Y tenía un montón ahí. Ay, Señor. Y enseña que está millonario. O sea, para que veas. Y tenía hasta buzo de entrenamiento, hasta el jogger. Tenía todo. Un poco más del calzoncillo del número 9 de cristal. Hasta que un punto me di cuenta que no, es la herida de un niño que no tuvo camisetas, que hoy estaba gobernando y tuve que cerrar en el nombre de Jesús. Ya no me compro camisetas hace más de 3 años, 4 años. ¿Por qué? Porque Dios tuvo que sanar esa herida. Acepté la consecuencia. Esta etapa ya pasó. Ya es tarde ahora. Ahora hay una nueva etapa, hay un nuevo legado de mis hijos para su gloria. Otro punto también es que también tienes que, como tercer punto, perdonar. Y esto ya es un tema heavy para muchos. No solamente es aceptar las consecuencias, tienes que perdonar. Y el día de hoy quiero terminar hablándote acerca del perdón, orando, se me fue el tiempo. Porque el cuarto punto es aceptar el amor restaurador de Dios. Mucha gente piensa que el perdón es el último nivel de restauración y sanidad. Eso es mentira. El perdón, ¿sabes lo que hace? El perdón te libera de eso, de esa persona o de ese recuerdo, ¿verdad? Para que puedas estar a solas con Dios y no estés atado a otra persona. El perdón, Dios dice, perdona. ¿Para qué? Para que vengas a mí porque te quiero sanar solo. Quiero tenerte en mi presencia. Perdón no es justificar lo que otra persona hizo. Perdonar no es, olvidar. Perdonar es liberarte de esa persona, es liberarte de ese recuerdo, es liberarte de todo lo nocivo y tóxico que pudo haberte generado esa persona o ese recuerdo. Perdonar no es tolerar tampoco. Perdonar es literalmente me quito a esta persona de encima. No me ato más a esa persona. Y literalmente empiezo en este momento a meterme a mi Señor. ¿Por qué mucha gente no es sanada o restaurada? Porque el perdón es excluyente. ¿Quieres que el Señor restaure tu corazón? Ok. Es como si te estés llevando 5 personas ahí al hombre. No. Te quiero sola. ¿Puedes dejarlas? No puedo. Es que mi papá me hizo daño. No puedo. Es que mi hermano me hizo esto. No es que mi tío. No es que mis amigos. No es que mi esposa. No es que mi esposo. ¿Puedes? No puedo. El día que tú perdonas, te quitas a esas personas de encima y te metes a la presencia de Dios. En el lugar secreto, tu Padre que está en el secreto estará ahí. Y en ese lugar existe la restauración. ¿Puedes perdonar, Iglesia del Reino? Tú dices, yo puedo haber declarado, pero yo declaré perdón. Una cosa es perdonar y otra cosa es traspasar el proceso de sanidad por lo que esa persona te hizo. Son 2 cosas diferentes. Eso lo haremos la primera serie, el primer domingo que hablamos de restauración. Así que el día de hoy vamos a orar para cerrar y voy a invitarte a que te pongas de pie.